Hay un pueblo en Japón donde cada casa conserva todavía sus muebles dentro. Las mesas están puestas. Los calendarios siguen clavados en las paredes. Los relojes dejaron de funcionar hace décadas. Pero nadie ha vivido allí desde los años 70. Ni una sola persona. Las carreteras siguen ahí. La escuela sigue en pie. Y en algún lugar de ese edificio de madera carcomida, el zapato de un niño descansa en medio del pasillo. Nadie sabe cómo llegó hasta ahí. No queda nadie a quien preguntárselo. Japón es uno de los países más modernos de la Tierra. Trenes bala. Ciudades de neón. Tecnología que parece ciencia ficción. Pero escondidos en sus montañas, enterrados bajo sus bosques y engullidos por sus costas, hay lugares a los que el tiempo no siguió hacia el futuro. Lugares que se quedaron atrás. Pueblos que el resto del país fue olvidando en silencio. Algunos se vaciaron por razones económicas. Otros por catástrofes. Y algunos por algo mucho más oscuro, algo de lo que los lugareños todavía se niegan a hablar con frases completas. A lo largo de la campiña japonesa hay cientos de estos lugares. Los geógrafos los llaman Genkai Suraku como pueblos límite. Comunidades que han cruzado un umbral del que ya no pueden regresar. Los ancianos permanecen. Los jóvenes se han ido. Y una a una, las luces se apagan. Pero algunos pueblos no murieron lentamente. Algunos desaparecieron casi de la noche a la mañana. Y las historias que guardan esas calles vacías son como nada de lo que escucharás desde las torres resplandecientes de Tokio. En este vídeo vamos a adentrarnos en 5 de los pueblos más extraños, más inquietantes y más olvidados de todo Japón. Algunos fueron destruidos por fuerzas de la naturaleza tan violentas que transformaron el paisaje por completo. Otros fueron abandonados tras tragedias que el gobierno intentó ocultar durante décadas. Y al menos uno de ellos fue dejado atrás por razones que nadie ha podido explicar del todo. Al final de este vídeo comprenderás por qué Japón, con toda su belleza, alberga algunos de los silencios más pesados del mundo. Empecemos. Nuestro primer destino se encuentra en un valle de montaña en la prefectura de Fukushima, a unos 30 kilómetros de la costa y aproximadamente la misma distancia de un nombre que cambió Japón para siempre. El pueblo se llama Tomioka. Antes de marzo de 2011 albergaba a unas 16.000 personas. Tenía un barrio comercial, una estación de tren y una avenida de cerezos en flor a la que la gente viajaba desde otras prefecturas cada primavera. Las familias habían vivido en Tomioka durante generaciones. Era el tipo de pueblo pequeño que parecía permanente, arraigado, como si siempre hubiera estado ahí y siempre fuera a estarlo. Entonces, el 11 de marzo de 2011, un terremoto de magnitud 9 sacudió la costa del Pacífico de Toku. Lo que siguió fue un tsunami de escala catastrófica. Paredes de agua, en algunos lugares de hasta 40 metros de altura, engulleron pueblos enteros a lo largo de la costa en cuestión de minutos. Pero Tomioka no fue destruida por la ola. Fue destruida por lo que vino después. La central nuclear de Fukushima Daiichi, a tan solo 10 kilómetros del centro del pueblo, entró en fusión. En pocas horas las autoridades emitieron órdenes de evacuación. Los habitantes de Tomioka recibieron la orden de marcharse. Les dijeron que sería temporal. Hagan las maletas para unos días, dijo el gobierno. Pronto volverán. La mayoría lo creyó. No volvieron pronto. La evacuación se prolongó durante años. Algunas restricciones siguen vigentes hoy en día. Cuando los residentes comenzaron a regresar a ciertas partes de Tomioka en 2017, encontraron un pueblo congelado en el tiempo. Las estanterías del supermercado aún llenas de productos, ahora podridos o fosilizados por el polvo. Calendarios que seguían mostrando marzo de 2011. Un videoclub donde los DVDs seguían en sus ranuras y los carteles publicitarios anunciaban películas que hacía mucho habían desaparecido de los cines. La naturaleza se había instalado sin dudarlo. Las enredaderas habían agrietado las aceras. Los ciervos caminaban por la calle comercial principal a plena luz del día. Y en el gimnasio del colegio, un colegio que no había escuchado la voz de un niño en 6 años, el suelo se había combado y partido, y brotes verdes empujaban a través de las grietas. Pero aquí está la parte que se te queda grabada. Algunos residentes, en su mayoría ancianos, eligieron regresar incluso antes de que las restricciones se levantaran del todo. No tenían a dónde ir, o más exactamente, no querían ir a ningún otro sitio. Habían pasado toda su vida en Tomioka. Sus padres estaban enterrados allí. Sus recuerdos vivían en esas paredes. Una mujer, entrevistada por una periodista japonesa en 2018, regresó a su casa después de 7 años y encontró todo exactamente como lo había dejado. Sus platos. Sus zapatillas. La fotografía de su difunto marido en el aparador. Se quedó de pie en su cocina durante mucho tiempo, dijo. No lloró. Solo se quedó allí de pie escuchando el silencio. Partes de Tomioka están abiertas ahora. Pero grandes zonas siguen siendo inaccesibles. E incluso las partes que se pueden visitar llevan algo en el aire. Un peso.
Como si el pueblo mismo todavía estuviera esperando que le dijeran qué es. Si es un lugar vivo o un memorial. Si el futuro vendrá, o si ya pasó sin detenerse. Pero lo que le ocurrió a Tomioka fue presenciado por el mundo. El siguiente lugar de nuestra lista estuvo oculto durante décadas. Oculto deliberadamente. Y cuando la verdad salió a la luz, sacudió Japón hasta sus cimientos. El pueblo de Minamata se encuentra en la costa occidental de Kyushu, la isla más meridional de Japón. A principios del siglo XX era una tranquila comunidad pesquera, el tipo de lugar donde las mismas familias habían lanzado redes en las mismas aguas durante 100 años. El mar lo era todo en Minamata. Los pescadores conocían sus ritmos, sus estados de ánimo, sus profundidades. Confiaban en él completamente. En 1908, la corporación Chiso abrió una planta química en las afueras del pueblo. Durante décadas la planta y el pueblo coexistieron. Chiso trajo empleo. Trajo dinero. Trajo una especie de modernidad industrial a un lugar que solo había conocido la vida pesquera. Los habitantes estaban agradecidos. Minamata creció. Entonces, en 1956, los niños empezaron a sufrir convulsiones en las calles. Todo comenzó con los gatos. Los gatos de Minamata siempre habían sido animales costeros sanos y ágiles. Pero a principios de los años 50 empezaron a comportarse de manera extraña. Se tambaleaban. Giraban en círculos. Caminaban hacia el mar y se ahogaban. Los lugareños lo llamaban la enfermedad del gato bailarín y lo comentaban en voz baja con inquietud. Luego los cuervos empezaron a caer del cielo en pleno vuelo. Los peces aparecían muertos en la orilla, con los ojos vidriosos y blancos. Y luego los niños comenzaron a mostrar síntomas. Lo que estaba ocurriendo era uno de los envenenamientos industriales más catastróficos de la historia. La planta de Chiso había estado vertiendo metilmercurio en la bahía de Minamata desde los años 30. El mercurio se concentraba en los peces y mariscos que los habitantes del pueblo comían todos los días. Atacaba el sistema nervioso. Atacaba el cerebro. Las víctimas sufrían convulsiones, ceguera, pérdida de audición, pérdida del habla. Los bebés nacían con discapacidades graves. Niños que habían caminado y reído quedaron reducidos a figuras llorosas y retorcidas en cuestión de semanas. Y los adultos que habían pescado en esas aguas durante décadas sentían como sus manos se entumecían, su visión se estrechaba y sus cuerpos se volvían contra ellos sin ninguna explicación que pudieran comprender. La corporación Chiso lo sabía. Investigaciones internas de 1959 ya señalaban la contaminación por mercurio como la causa. La empresa suprimió los hallazgos. Pagó acuerdos a las víctimas con la condición de que no reclamaran más compensaciones, y siguió vertiendo residuos en la bahía. El gobierno japonés, sin querer dañar a una de las empresas químicas más productivas del país durante un periodo de intenso crecimiento económico de posguerra, miró hacia otro lado. El reconocimiento oficial de la enfermedad se retrasó durante años. La negación era la posición oficial. Y mientras la negación continuaba, más personas se enfermaban. Más niños nacían destinados al sufrimiento. Más familias eran destruidas. Cuando finalmente se reconoció la verdad completa, miles de personas habían sido certificadas oficialmente como víctimas de la enfermedad de Minamata. Se cree que el número real es mucho mayor. La comunidad pesquera que había confiado en esa bahía durante siglos quedó destrozada, con sus gentes cargando un daño en sus cuerpos y en su linaje que ninguna compensación podría reparar jamás. Hoy Minamata es un pueblo vivo, no abandonado, pero marcado para siempre. La bahía ha sido limpiada. Monumentos se alzan en el paseo marítimo. Existe un museo dedicado a las víctimas. Pero los residentes de más edad todavía llevan la enfermedad en sus cuerpos. Y todavía hay personas en Minamata que creen que el alcance total de lo que ocurrió nunca ha sido verdaderamente ajusticiado. Las familias de pescadores, aquellas cuyos antepasados lanzaron redes en esas aguas durante generaciones, todavía sienten emociones encontradas cuando miran al mar. Estamos a mitad de nuestra lista. Y el siguiente pueblo podría ser el más extraño de todos. Porque a diferencia de Tomioka, nadie sabe exactamente por qué fue abandonado. Y a diferencia de Minamata, no hubo industria, ni desastre, ni explicación oficial. Solo un vaciamiento lento, silencioso y profundamente inquietante. En lo profundo de las montañas de la prefectura de Tokushima, en la isla de Shikoku, hay un pueblo llamado Nagoro. Todavía se puede visitar Nagoro. Una pequeña carretera serpentea a través de un bosque de cedros y eventualmente te lleva a un conjunto de casas de madera aferradas al borde de un empinado valle. A primera vista, el pueblo parece habitado. Hay figuras en los campos. Hay personas sentadas en los bancos frente a la escuela. Hay un agricultor inclinado sobre la tierra, y una mujer tendiendo ropa en un tendedero, y un grupo de niños agrupados cerca de la puerta de un edificio. Pero ninguno de ellos es real. La población de Nagoro, que en su día llegó a varios cientos de personas, se había reducido a principios de la década de 2000 a casi nada.
Los jóvenes se habían marchado a las ciudades. Los ancianos habían muerto. Cuando una mujer local llamada Tsukimi Ayano regresó a su pueblo natal después de años fuera, lo encontró vacío. Completa, silenciosa y devastadoramente vacío. Así que empezó a hacer muñecos. Muñecos de tamaño natural, rellenos de periódicos, paja y tela, vestidos con la ropa de personas reales que una vez vivieron en Nagoro. Los colocó en los lugares donde esas personas solían estar. El agricultor en el campo es un muñeco. Los niños junto a la escuela son muñecos. La figura sentada frente a la antigua oficina de correos es un muñeco de un hombre que solía recoger el correo cada mañana hasta el día en que no volvió a hacerlo. Ahora hay más de 400 muñecos en Nagoro. Y menos de 10 seres humanos vivos. Los muñecos superan en número a los vivos en más de 40 a 1. Caminar por Nagoro en la niebla de la mañana temprana, antes de que llegue el puñado de visitantes, es una experiencia difícil de describir sin sonar dramático. Cada esquina que doblas revela otra figura. Otra presencia silenciosa. Los rostros son artesanales e imperfectos, pero de alguna manera esa imperfección los hace más conmovedores, no menos. No están hechos para confundirse con los vivos. Son monumentos a los ausentes. Cada uno representa a una persona específica. Cada uno fue colocado por Ayano con un recuerdo concreto en mente. Hay algo en Nagoro que es muy japonés, aunque sea difícil de articular con exactitud. Japón tiene un concepto llamado mono no ewer, la agridulce conciencia de la impermanencia. La comprensión de que las cosas hermosas terminarán. Que las personas pasan y las estaciones cambian y nada permanece. Nagoro, con su campo de testigos silenciosos, se siente como una expresión física de ese sentimiento. Pero también se siente como algo más. Se siente como un duelo que se negó a quedarse quieto. Como una mujer que regresó a casa para encontrar silencio y decidió, con sus propias manos, llenarlo. La verdadera tragedia de Nagoro es que no es única. Hay cientos de pueblos en la Japón rural que se vacían al mismo ritmo. Los muñecos de Nagoro son famosos ahora. Documentalistas de todo el mundo vienen a filmarlos. Pero la historia que cuentan, la historia de una Japón rural que se vacía, de jóvenes que se van y ancianos que mueren y comunidades enteras que dejan de existir poco a poco, esa historia se está desarrollando en valles y laderas de todo el país, y la mayoría de esos lugares no tienen a nadie haciendo muñecos. La mayoría simplemente se han ido. Retrocedamos en el tiempo. A un lugar que no fue abandonado sino hundido. En los años 60, Japón estaba en plena transformación extraordinaria de posguerra. El país se reconstruía a velocidad de vértigo. Fábricas, carreteras, infraestructuras, ciudades. La economía crecía a un ritmo que asombraba al mundo. Y para alimentar ese crecimiento, Japón necesitaba electricidad. Necesitaba presas. Y las presas necesitan agua, lo que significa que necesitan valles. Y algunos de esos valles tenían pueblos en ellos. En 1957, el gobierno japonés comenzó la construcción de la presa de Miboro en la prefectura de Gifu, en lo profundo de un valle fluvial llamado Skagwa. El valle era remoto y boscoso, uno de esos lugares que se sentían genuinamente antiguos, donde los inviernos eran duros y las tradiciones profundamente arraigadas. Las comunidades a lo largo del Skagwa llevaban allí siglos. Practicaban un estilo de arquitectura que no se encontraba casi en ningún otro lugar de Japón, granjas de tejados empinados llamadas gasozukuri construidas para soportar el extraordinario peso de la nieve de montaña. Algunas de estas granjas tenían 3 plantas y 200 años de antigüedad. Familias enteras vivían en sus pisos superiores junto a sus gusanos de seda y sus reservas de invierno. El gobierno comunicó a los habitantes del valle que tendrían que marcharse. El valle sería inundado. Sus casas, sus campos, sus santuarios, sus cementerios, todo quedaría bajo el agua. Se ofreció una compensación. Los residentes no tenían mecanismo legal para negarse. La mayoría se marchó. Pero algunos permanecieron hasta el último momento posible, viendo cómo las aguas subían alrededor de los cimientos de las casas que sus bisabuelos habían construido. El pueblo de Atogaya desapareció completamente bajo el lago que creó la presa de Miboro. También otros varios. Las granjas gasozukuri del Valle Skagwa se convirtieron en legendarias, y su pérdida fue llorada por arquitectos y conservacionistas. Un pequeño número de las granjas fue físicamente desmontado y trasladado a un museo al aire libre llamado Shirakawa-go antes de la inundación, que hoy es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Si lo visitas hoy, estás caminando entre fragmentos rescatados de lo que fue sacrificado. Pero en ciertas mañanas, cuando el nivel del agua en el embalse de Miboro desciende lo suficiente por la sequía o la gestión estacional, algo aparece. Muros de piedra emergen sobre la superficie. Los contornos de carreteras. Los cimientos de casas. La silueta de un pueblo que el lago ha estado cubriendo durante 60 años reaparece, brevemente, al aire libre. Los lugareños lo saben. Algunos vienen a mirar. Algunos vienen porque recuerdan.
Y se quedan a la orilla del agua mirando las piedras de lugares que sus abuelos les describieron, y guardan un silencio que es diferente al silencio ordinario. Queda un lugar más. Guardemos el más extraño para el final. Para encontrar el pueblo de Inunaki, hay que ir a la prefectura de Fukuoka en la isla de Kyushu y seguir adentrándose, cuesta arriba, por una carretera que se va estrechando a medida que asciende. Hay un túnel. La leyenda local dice que el túnel está marcado con un cartel que reza: las leyes de Japón no se aplican más allá de este punto. El cartel, si alguna vez existió, no está ahí hoy. Pero la historia sí. La historia está absolutamente en todas partes en la cultura de Internet japonesa, en foros nocturnos, vídeos de cazadores de fantasmas y ficción de terror que difumina la línea entre lo inventado y lo documentado. La leyenda del pueblo de Inunaki es una de las más persistentes en la mitología urbana japonesa moderna. Habla de un pueblo oculto más allá del túnel donde ocurrieron cosas terribles a principios del siglo XX. Donde toda una comunidad cayó en la locura y la violencia tras quedar aislada del mundo exterior. Donde niños fueron asesinados y los cuerpos jamás se encontraron. Donde los que se aventuraban no regresaban. La historia ha circulado por Internet desde los primeros tiempos de la red japonesa a finales de los años 90, creciendo con cada retelling, acumulando detalles y terror con cada nueva versión. Lo que hace interesante a Inunaki como historia, más allá del terror, es lo siguiente. Existe un lugar real con ese nombre. El Valle de Inunaki es una ubicación real en la prefectura de Fukuoka. Hay una presa real y un embalse real allí. Y antes de la construcción de la presa, a mediados del siglo XX, había asentamientos reales en ese valle. Familias reales. Comunidades reales que fueron desplazadas, igual que en el Valle Skagwa, cuando llegó el agua. Y luego está esto. En 1988, cerca de la zona de Inunaki, tuvo lugar un asesinato real. Un adolescente fue secuestrado, retenido y asesinado por un grupo de jóvenes en un crimen que horrorizó a Japón por sus particularidades. El caso se convirtió en uno de los más infames de la historia criminal japonesa de posguerra. El lugar. La desaparición. La oscuridad de lo que se encontró. Se incrustó en la conciencia nacional de una manera que es casi imposible desenredar completamente de la leyenda que ya rodeaba la zona. El resultado es un lugar donde la realidad y la mitología se han entrelazado tanto que es casi imposible saber dónde termina una y comienza la otra. Los visitantes siguen acudiendo a la zona de Inunaki atraídos por la leyenda, buscando el pueblo que puede o no haber existido más allá del túnel que puede o no haber tenido ese cartel. Algunos regresan con fotografías de luces en el bosque que no pueden explicar. Algunos regresan sacudidos de maneras que les cuesta articular. Y algunos regresan sin nada en absoluto, solo con el recuerdo de una carretera oscura y la sensación de haber estado en algún lugar donde no eran del todo bienvenidos. Esa sensación, más que ninguna otra cosa, es la que conecta los 5 lugares de este vídeo. No siempre se trata de radiación, veneno o agua de inundación. A veces es simplemente la sensación de estar en un lugar donde algo terminó. Donde la historia humana se agotó. Y la Tierra siguió adelante sin nosotros. Lugares como estos nos recuerdan que comunidades enteras pueden desaparecer. Que el mundo que construimos, los pueblos y las escuelas y los mercados y los recuerdos, es más frágil de lo que preferimos creer. Japón le ha dado un nombre a esa fragilidad. Japón incluso ha hecho un arte de ella. Los muñecos de Nagoro. Las paredes sumergidas del Skagwa. Los calendarios congelados de Tomioka. No son solo ruinas. Son testimonios. Son lo que queda cuando el ruido cesa, las personas se van y lo único que permanece es la forma de lo que solía ser. Todos los países tienen sus lugares olvidados. Pero Japón parece cargarlos de manera diferente. No con vergüenza, y tampoco exactamente con orgullo. Con algo más parecido al reconocimiento. Una nación que ha sido destruida y reconstruida más de una vez sabe que las cosas terminan. Conoce el peso de la ausencia. Y en algún lugar de esos valles de montaña vacíos, de esos puertos envenenados y de esos cimientos de granjas inundadas, Japón sigue intentando entender qué le debe a las personas que el futuro dejó atrás. Si quieres ver más historias como esta, sobre lugares olvidados, comunidades perdidas y las extrañas historias enterradas en paisajes ordinarios, suscríbete a este canal. Hay más lugares esperando a ser descubiertos. Y algunos son más extraños que cualquier cosa que hayamos contado hoy.